Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos da la posición de la partícula como una función del tiempo. X de t igual a por t cuadrada menos b por t al cubo. Y nos pide calcular aquí un montón de cosas. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a empezar con el inciso A. Nos pide cuáles son las unidades del sistema internacional que deben tener las constantes a y b que aparecen aquí en la función. Bueno, para eso tenemos que ver que x está en metros y que t está en segundos. Entonces, al hacer todas estas operaciones, al final las unidades nos deben quedar en metros, ¿sí? X está en metros. Bueno, este término de aquí, a por t cuadrada, también al hacer todas las operaciones nos debe quedar en metros. Así, aquí nos quedan unos metros, acá otros metros, y al restar los metros de aquí con los metros de acá, el resultado seguirá en metros. Entonces, analizamos primero este término por separado. Entonces, a por t cuadrada debe estar en metros. Pero ya sabemos que t está en segundos. O sea que aquí tendríamos algo así. Las unidades de a por los segundos al cuadrado, todo esto nos debe dar metros. Bueno, entonces eso quiere decir que a debe de estar en metros sobre segundo al cuadrado, para que así al multiplicar estos segundos al cuadrado con estos de acá se cancelen y entonces el resultado nos quede en metros. Bueno, algo similar ocurre con este término de acá. b por t al cubo debe estar en metros, pero t está en segundos. Entonces b debe estar en metros sobre segundo al cubo, para que así al multiplicar esto segundo al cubo con esto de acá se cancelen y entonces ya nos quede b en metros. Bueno, ahí está. Entonces, con esto ya tenemos que a son 3 metros sobre segundo al cuadrado, porque aquí nos dice los valores numéricos de a y b son 3 y 1 respectivamente, pero ya añadiéndole sus unidades, bueno, pues a vale 3 metros sobre segundo al cuadrado y b es 1 metro sobre segundo al cubo. Y sustituyendo en la función con todo y las unidades, nos queda la función escrita de esta manera. Esta es la forma más correcta de escribir la función de posición contratiempo, pero para ser más prácticos y que nos resulte más fácil leer la función, podemos de momento omitir las unidades de medida y quedarnos con la función escrita simplemente así, 3 por t cuadrado menos t al cubo, ¿sí? Y ya al final en los resultados estaremos añadiendo las unidades de medida de la posición o del tiempo según corresponda. Bueno, el inciso B nos pide ¿en qué momento alcanza la partícula su máxima posición positiva x? Vean que lo que queremos calcular es el máximo de esta función. Y aquí hay que recordar un poco de cálculo diferencial. El máximo de una función se va a alcanzar en los puntos donde la derivada vale 0. Bueno, en una función polinomial como esta de aquí. Entonces, vamos a derivar y vamos a igualar a 0 para obtener los puntos críticos, y dentro de esos puntos críticos vamos a tener el punto máximo, que es el que estamos buscando. Entonces, derivando, obtenemos 6t menos 3t al cuadrado. Y recordemos que la derivada de la función de posición es de hecho la velocidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que en el punto donde se alcanza la máxima posición, la velocidad será 0, lo cual tiene sentido físicamente, porque imagínense una partícula que se está moviendo hacia la derecha, se mueve con una velocidad positiva, llega hasta un punto máximo y luego se regresa. Entonces, justo cuando llega a ese punto máximo, ahí por un instante el objeto no se mueve, el objeto tiene una velocidad 0 y luego se empieza a mover hacia la izquierda, o sea, la velocidad pasa a ser negativa, ¿sí? Entonces, igualamos esto a 0 y resolvemos. Vean que podemos factorizar t, entonces queda t por 6 menos 3t igual a 0, y entonces cada factor lo igualamos a 0, o sea, t debe ser igual a 0, o 6 menos 3t debe ser igual a 0. Resolviendo, llegamos a que t es igual a 2 segundos. Entonces tenemos dos valores del tiempo. Entre esos valores puede estar el máximo. ¿Cuál es el máximo? Bueno, en realidad es muy fácil ver que el máximo se alcanza en t igual a 2. Porque si sustituimos el 0 en la función, aquí nos queda 0 y aquí 0, o sea que la posición es 0. Mientras que si sustituimos el 2, nos va a quedar aquí 3 por 4, 12, menos 8, que nos da 4. ¿Sí? Y 4 es mayor que 0. Entonces, claramente aquí se va a alcanzar el máximo. De hecho, si nosotros hacemos la gráfica de esta función, podemos verlo más claramente. Graficamos en el eje vertical la posición x y en el eje horizontal la posición t. Esta gráfica, por ejemplo, yo la hice con GeoGebra. Para hacerla con GeoGebra, ustedes tendrían que poner y igual a 3x cuadrada menos x al cubo, ya que recuerden que generalmente en el eje horizontal se grafica x y en el eje vertical y. Entonces esto cambia por y, esto cambia por x. Y les da esta gráfica de aquí. Entonces observen lo que ocurre. En este punto de acá se alcanza un mínimo, que es en el 0, que es justamente esto de aquí. Y en este punto de acá se alcanza un máximo, que es en el 2, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos ya gráficamente. La partícula alcanza su máxima posición en t igual a 2 segundos. Ahora el inciso C nos pregunta qué longitud total viaja la partícula en los primeros 4 segundos. ¿Qué longitud total? ¿Sí? Entonces, para eso observen lo que ocurre.
La partícula se está moviendo en una línea recta. Vamos a representar aquí la línea recta en la cual se está moviendo. Parte desde un punto que estamos llamándole, bueno, el origen, que es 0. O sea, cuando t vale 0, x vale 0. Aquí se encuentra primero la partícula. Luego se mueve hacia la derecha hasta que llega al punto máximo, que se alcanza aquí en t igual a 2. ¿Sí? O sea, que llega hasta el punto x de 2. O sea, cuando t vale 2. ¿Sí? Este es el punto máximo. Quiere decir que a partir de aquí, la partícula ya no se mueve más hacia la derecha, sino que ahora regresa hacia la izquierda. Y de hecho se mueve hacia la izquierda hasta llegar al x de 4. ¿Sí? Porque ahí ya la partícula no vuelve a cambiar su dirección para volverse a mover hacia la derecha. Eso lo podemos ver aquí con la gráfica. ¿Sí? Aquí en la gráfica nos fijamos en el eje X y vemos que va aumentando hasta llegar hasta este punto, pero luego desde aquí decrece y ya decrece infinitamente. Entonces, esta es la trayectoria que sigue la partícula. Primero va a la derecha y luego se dirige hasta la izquierda, hasta llegar al x de 4. Bueno, estos valores los podemos calcular fácil simplemente sustituyendo en la función. X de 2 quiere decir que cambiamos cada t por 2, entonces queda 3 por 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Y haciendo las operaciones, 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, 2 al cubo es 8 y 12 menos 8 nos da 4. Y x de 4 nos queda 3 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo, que son 16 por 3, 48, menos 64, que nos da menos 16. Todo esto en metros, claro. Pero bueno, vean que esto de aquí lo que nos dice es que desde el 0 hasta el x de 2, aquí hay una distancia de 4 metros. ¿Sí? Luego aquí la partícula se regresa. Cuando pasa desde x de 2 hasta el 0, vuelve a recorrer los mismos 4 metros que ya había recorrido, pero luego de aquí llega hasta el x de 4 recorriendo otros 16 metros adicionales, porque x de 4 es menos 16, quiere decir que desde aquí hasta acá hay 16 metros. Entonces la longitud total del viaje son estos 4 más estos 4 más estos 16. ¿Sí? Sumamos y nos queda entonces una longitud total de viaje de 24 metros. Bueno, y esto es diferente de calcular el desplazamiento. Recuerden que desplazamiento no es lo mismo que la longitud del trayecto. Son cosas diferentes. Eso ya lo expliqué con detalle en un video anterior, donde expliqué la diferencia entre longitud y desplazamiento, la diferencia entre rapidez y velocidad. Les dejaré el enlace en la descripción y ahí lo pueden ver. Bueno, entonces nos pide calcular ahora el desplazamiento durante los mismos 4 primeros segundos. El desplazamiento simplemente toma en cuenta la posición inicial y la posición final. No importa qué trayecto haya seguido, no importa cuántas veces se haya ido hacia la derecha y hacia la izquierda, no importa eso, sino que importa cuál fue el punto en el cual inició y cuál fue el punto en el cual terminó. Y calculamos esa diferencia y eso es lo que se define como desplazamiento. Entonces, en este caso, ¿cuál es la posición final de la partícula? Bueno, pues es x de 4, acá es donde terminó. ¿Y cuál es la posición inicial? Es desde donde partió, o sea, desde el 0. ¿Sí? Entonces la posición inicial es 0 y la posición final es x de 4, que ya habíamos dicho que era menos 16. Entonces simplemente restamos. Así tenemos el desplazamiento, va a ser menos 16 menos 0, que nos da menos 16 metros. ¿Sí? El desplazamiento también tiene unidades de medida de longitud. Entonces nos queda negativo porque quiere decir que la posición al final está a la izquierda del origen. O sea, desde aquí está el origen y la partícula, observen que quedó a la izquierda. Entonces por eso queda negativo y a una distancia de 16 metros. Bueno, ahora el inciso E nos pregunta ¿cuál es la velocidad de la partícula al final de cada uno de los primeros 4 segundos? Bueno, recuerden que ya habíamos calculado la velocidad, que es la derivada de la posición. ¿Sí? Nos quedó esto de aquí. Entonces simplemente hay que ir sustituyendo los primeros 4 segundos. De hecho yo voy a sustituir desde el 0. Cuando t vale 0, nos queda 6 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0. Luego, cuando t vale 1, queda 6 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones, queda 6 menos 3, que es 3. Luego, cuando t vale 2, queda 6 por 2 menos 3 por 2 al cuadrado, que es 12 menos 3 por 4, 12. O sea, nos queda otra vez 0. Y luego, cuando t vale 3, bueno, sustituimos y nos queda menos 9. Y cuando t vale 4, sustituimos y nos queda menos 24. Ahí tenemos entonces las velocidades. El inciso F es similar, solamente que en este caso nos pide la aceleración al final de cada uno de los primeros 4 segundos. Entonces primero hay que calcular la función de aceleración. Para eso derivamos la función de velocidad. Derivada de 6t es 6, derivada de 3t cuadrada es 6t. Y entonces otra vez sustituimos. Yo voy a sustituir desde el 0. Si t vale 0, queda 6 menos 6 por 0, que es 6. Si t vale 1, queda 6 menos 6 por 1, que es 0. Las unidades de la aceleración recuerden que son metros sobre segundo al cuadrado, porque x estaba en metros, t está en segundos. Entonces son metros sobre segundo cuadrado. Siempre es longitud sobre tiempo al cuadrado. Bueno, y luego a de 2 es
6 menos 6 por 2, que nos da menos 6. A de 3 es 6 menos 6 por 3, que nos da menos 12. Y A de 4, 6 menos 6 por 4, que es menos 18. Bueno, y finalmente el inciso G nos pregunta cuál es la velocidad promedio en el intervalo de t igual a 2 a t igual a 4. Bueno, aquí hay que recordar, velocidad promedio y rapidez promedio no es lo mismo, ¿sí? Velocidad promedio es dividir el desplazamiento entre el tiempo, mientras que rapidez promedio será dividir la longitud de la trayectoria entre el tiempo, ¿sale? Entonces, en este caso nos pide velocidad promedio, por lo que hay que dividir el desplazamiento entre el tiempo. De hecho, el desplazamiento ya lo habíamos calculado, pero yo aquí otra vez lo volví a poner. Posición final menos inicial entre el tiempo. Bueno, posición final, habíamos dicho que era x de 4. Posición inicial, vean que en este caso no es x de 0 porque nos está diciendo que en el intervalo de t igual a 2 a t igual a 4. Entonces va a ser x de 2. ¿Sí? Y luego entre el tiempo, bueno, pues el tiempo es 4 menos 2, o sea, 2 segundos. Entonces colocamos aquí los valores de x de 4 y x de 2 que ya habíamos calculado, que es menos 16 menos 4, que nos da menos 20, y menos 20 entre 2 nos da menos 10. Entonces esta es la velocidad promedio. Si en cambio nos hubiera preguntado cuál es la rapidez promedio, bueno, pues ahí tendríamos que calcular la longitud de la trayectoria, ¿sí? De t igual a 2 a t igual a 4, que en este caso al final nos quedaría lo mismo, pero por ejemplo si fuera de t igual a 0 a t igual a 4, ahí sí habría diferencias porque recuerden que la partícula se movía hacia la derecha y luego se regresaba hacia la izquierda. Entonces el desplazamiento y la longitud de la trayectoria son diferentes, ¿sale? Entonces son cosas en las que hay que tener un poquito de cuidado. Les dejaré de todas maneras el enlace en la descripción y en las tarjetas de este video a la lista de reproducción de cinemática, y ahí pueden ver un video que hice donde detallé estas diferencias para que así lo tengan todo mucho más claro. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.